espejo donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 41. Un gran problema. Justo después de que Kiner huyera, un grupo liderado por Luongxi llegó desde el bosque. Menos mal que ambos están bien. Luongxi se acercó para ver cómo estaban y, al descubrir que Fan Yi y la otra chica solo habían quedado inconscientes, finalmente respiró aliviado. Luego se dirigió a Mo Junki y le preguntó: «Hermano Mo, ¿encontraste algún rastro?» Mo Junki negó con la cabeza. No quedaron rastros. Vi a esa persona blandiendo una espada desde lejos, pero aquí no hay fluctuación de energía residual. Parece ser un maestro de la espada rápida. Un maestro de la espada rápida. Al oír esto, Luongxi no pudo evitar fruncir el ceño. Entre los que participan en la evaluación, solo hay unos pocos en el reino de acumulación de ki, y parece que no hay nadie hábil con la espada rápida, pero la fluctuación de la técnica de búsqueda del alma no puede estar equivocada. ¿Podría ser que un intruso se haya infiltrado? Es difícil decirlo. En cualquier caso, primero llevémoslos, busquemos un lugar donde entrar y, una vez que despierten, lo sabremos. Tras una breve conversación, el grupo se llevó consigo a Fan Yi y a la otra chica y partieron inmediatamente para reubicarse. En algún lugar de las montañas. Siseo, vuelo. Fan Yi se frotó el cuello y abrió los ojos. Soportando el dolor, miró a su alrededor y descubrió que Yuminger dormía profundamente a su lado, lo que le produjo un suspiro de alivio. Entonces se percató de que Luongxi, Mo Junki y los demás estaban reunidos en la cueva, sentados alrededor de una hoguera y conversando sobre algo. «Oh, ¿la señorita Fan está despierta?» Luongxi giró la cabeza y preguntó con una sonrisa. Fan Yi comprendió de inmediato que había sido rescatada por esas personas y rápidamente juntó las manos en señal de gratitud. «Gracias a todos por salvarnos, pero ¿por qué están reunidos aquí?» Estaba un poco confundida. Como pueden ver, nos estaba molestando que nos persiguieran, así que nos escondimos, dijo Luongxi con una sonrisa amarga y de impotencia, y los demás asintieron amargamente también. Había demasiada gente queriendo arrebatarles puntos. Por muy capaces que eran, solo estaban en el reino de acumulación de ki. Enfrentándose a asedios de una docena o incluso decenas de personas a cada paso, realmente les costaba mucho hacer frente a la situación. Por cierto, señorita Fan, ¿sabe quién era la persona que la atacó antes? Fan Yi respondió de inmediato. Lo recuerdo, era mi hermano mayor de la secta inmortal Tairi, Don Liang. Don Liang. He oído hablar de él. He oído que ha estado bastante presente estos últimos días. Pero, ¿por qué atacaría a los miembros de su secta? Esto, no puedo decirlo, Fan Yi negó con la cabeza, con la mirada perdida, pero hay algo extraño. Las técnicas y los métodos que usó el hermano mayor Dong eran completamente diferentes a los de antes. No eran en absoluto las técnicas de la secta inmortal Tai. Sospecho que alguien se hizo pasar por él. Disfrazado, me temo que la situación es peor de lo que crees. Luongxi reflexionó un momento, con el rostro serio. Los encontramos antes porque, durante el traslado, detectamos un rastro de la técnica de búsqueda de almas. Seguimos la fluctuación y los encontramos a ambos. Sumado a lo que dijiste, que sus métodos eran completamente diferentes, como si fuera otra persona, me temo que ha sido poseído. Posesión. Fan Yi se preguntó, pero, ¿quién iría a poseer al hermano mayor Dong? A juzgar por los métodos, supongo que, es alguien del salón Xuntian. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Por qué alguien del salón Xuntian vendría aquí a causar problemas y a usar la técnica de búsqueda del alma conmigo? Una oleada de miedo invadió a Fan Yi. En ese caso, si Luongxi y los demás hubieran llegado un paso más tarde, ella y Yuminger probablemente ya estarían muertos. Jeje, señorita Fan, parece que no se ha dado cuenta del lío que ha provocado su ancestro, ese misterioso anciano. Luongxi suspiró profundamente y explicó.
Durante la evaluación, todos tuvimos una revelación, lo cual es suficiente para demostrar que el anciano posee algún tipo de método de inducción. Tal método es tabú en el Salón Xuntian. Una vez descubierto, lo eliminarán sin piedad. En apariencia, afirman que es para evitar el surgimiento de superpoderes que sacudirían la estabilidad del mundo del cultivo. Pero en realidad, es porque temen que alguien socave el control del Salón Xuntian y se alce por encima de ellos. Entonces, si esa persona hubiera tenido éxito en la búsqueda del alma anteriormente, Fan Yi tragó saliva y preguntó con cautela. Ambos habéis acudido a ese maestro para asistir a clases y estudiar, y conocéis su paradero exacto. Si esa persona hubiera tenido éxito en la búsqueda del alma, me temo que a estas alturas, el castigo celestial del Salón Xuntian ya habría caído sobre la montaña sagrada. Al oír las palabras de Luongxi, Fan Yi sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y se le erizó la piel. Había oído hablar del castigo celestial del Salón Xuntian. Se rumorea que es un ataque letal y aterrador capaz de abarcar millas de kilómetros y aniquilar instantáneamente a una secta. El caso más reciente ocurrió hace 70 años en cierta parte del continente oriental. Se decía que había aparecido una secta del camino del mal. Tras la verificación del Salón Xuntian, se aplicará el castigo celestial. Desde casi 5.000 kilómetros de distancia, en un instante, esa secta quedó reducida a cenizas, y toda la montaña fue arrasada. Realmente no se atrevía a imaginar qué pasaría si, de haber sido sometida a la búsqueda del alma con anterioridad, la persona que se infiltró en el lugar del examen hubiera descubierto la ubicación del ancestro anciano y el castigo celestial hubiera caído. ¿Cuál sería el resultado para ellos y la secta inmortal Tai? Ahora todo tiene sentido. Lo más urgente ahora es difundir la noticia rápidamente. Un acontecimiento tan importante debe ser comunicado a los ancianos de inmediato. Luongxi aclaró sus pensamientos y rápidamente le preguntó a Fan Yi. Señorita Fan, ¿tiene alguna manera de contactar a los ancianos de afuera? Fan Yi se sintió un poco avergonzado. No, soy el mismo. Me confiscaron mi token de transmisión de sonido. Antes de entrar al aula de examen, se confiscaron los dispositivos de transmisión de audio de todos. La intención original era evitar que algunos alumnos mayores enviaran mensajes en secreto a los más jóvenes, lo que podría comprometer la imparcialidad de la evaluación. Ahora, esta norma se había convertido en un grave peligro oculto. Sin embargo, tengo una forma de contactar con la bestia espiritual del ancestro antiguo, de verdad. Los demás se reunieron apresuradamente a su alrededor. Fan Yi se acercó apresuradamente y sacó un pequeño silbato de su cuello. Este pequeño silbato se usa especialmente para contactar a la bestia espiritual del ancestro. Cada vez que entra en las montañas, la bestia espiritual del ancestro viene a recogerme. Si hago sonar el pequeño silbato, la bestia espiritual, mi superior me encontrará en media hora. Eso está bien, contáctalo rápidamente. Aunque es una falta de respeto molestar precipitadamente al mayor, no podemos retrasar un evento tan importante. Luongxi finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y la insistió repetidamente. De repente, retumbos, fuera de la cueva, se produjo un violento temblor, y tanto Wutong como Yu Shen fruncieron el ceño. Esto no pinta bien. La restricción en la entrada de la cueva ha sido destruida. Parece que, nos han rodeado. Al oír esto, el grupo dirigió su mirada hacia fuera de la cueva. Efectivamente, aquellos tipos que los habían estado persiguiendo durante mucho tiempo habían encontrado sus huellas y ahora los rodeaban, con toda la intención de capturarlos a todos. TSK, esto es un gran problema. Luongxi se relamió los labios y miró a Fan Yi para confirmar. Señorita Fan, la bestia espiritual del ancestro viejo llegará sin duda en media hora, ¿verdad? ¿Sí? Entendido. Mientras hablaba, Luongxi y los demás se pusieron de pie, estiraron sus extremidades y caminaron hacia la entrada de la cueva. Quédense aquí y cuiden de esta hermana. Dejen a la gente de afuera en nuestras manos. Capítulo 42. ¿Se acabó todo? Fuera de la cueva. Más de 100 personas se congregaron allí, frotándose los puños y limpiándose las palmas de las manos, esperando a que los jóvenes de la secta inmortal Tai salieran a enfrentarlos. Miren, ahí vienen.
Entre la multitud, alguien levantó una mano para señalar la entrada de la cueva y gritó. Todas las miradas se dirigieron al unísono y vieron a Luonxi y a los otros tres salir de la cueva uno al lado del otro. E inmediatamente, alguien gritó. Tienen la mayor cantidad de puntos. Acabemos con ellos y todos obtendremos una buena parte de los puntos. Ataquemos juntos. En un instante, todos se lanzaron hacia adelante sin dudarlo, sin intención de contenerse. El ancestro solo aceptaba 15 discípulos personales, y los cupos eran muy limitados. Todos sabían que los de la secta inmortal Tairi tenían la mayor cantidad de puntos. Independientemente de si era suficiente repartirlos entre tantas personas, siempre y cuando agotaran los puntos de estos, sus propias posibilidades aumentarían significativamente. Luonxi y sus tres compañeros no tuvieron tiempo de discutir tácticas, e inmediatamente pusieron en marcha sus técnicas para enfrentarse a las más de 100 personas. Habían sido muy cuidadosos durante todo el trayecto, borrando casi todo rastro, pero aún así los encontraron. Claramente, alguien los había localizado y filtrado su paradero. Debe ser ese tipo que se infiltró en el recinto del examen. Los dos bandos comenzaron a luchar, y la escena se convirtió instantáneamente en un caos. En la copa de un árbol no muy lejos, Kiner observaba el caótico círculo de batalla con una mueca de desprecio en el rostro. Sin vosotros, alborotadores, veremos quién puede detenerme. Aunque no lo había logrado antes, les había dejado una huella. Siguiendo esa huella, encontró fácilmente su escondite. Desafortunadamente, el cuerpo de Don Liang no tenía la fuerza suficiente para ejecutar técnicas poderosas. Ni siquiera estaba segura de poder vencerlos en un combate individual, y mucho menos enfrentarse a varios oponentes. Dio la casualidad de que había muchos estudiantes de cursos inferiores en el recinto de exámenes que querían ocuparse de ellos. Ella difundió un mensaje, y de inmediato se produjo la situación actual. Mientras todos luchaban ferozmente, ella formó un sello con la mano, ocultando por completo su aura, esquivó a la multitud y se dirigió directamente a la cueva. Dentro de la cueva, sujetando con fuerza la espada de Jade Origen, miró con cautela la entrada de la cueva, previniendo que alguien pudiera irrumpir en cualquier momento. De repente, una brisa se coló en la cueva. Al sentir el frío, instintivamente blandió su espada. Un fuerte clang resonó, e inmediatamente sintió una fuerza tremenda golpearla, obligándola a retroceder varios pasos antes de poder recuperar el equilibrio. Oh, no son malos reflejos. Kiner observaba con interés, sonriendo con picardía. ¿Quién demonios eres tú? Soportando el dolor de la mano desgarrada, apretó los dientes y miró fijamente a Kiner. ¿Cómo te atreves a cometer posesión abiertamente sobre una discípula de mi secta inmortal Tairi? ¿No temes que los mayores te hagan pedazos? ¿Despedazarme? Ja ja ja, ¿se atreven? Kiner soltó una carcajada. La secta inmortal Tairi produjo a alguien que dominaba la técnica de la persuasión, y aún así las demás sectas no lo denunciaron a tiempo e incluso lo secundaron deliberadamente. Eso ya es un crimen grave. Si se lleva a cabo una investigación rigurosa, y no solo sobre la secta inmortal Tairi, ninguna de las sectas presentes en el exterior podrá escapar de la culpa. Simplemente piensan que, mientras la secta inmortal Tairi no haya sido reconocida oficialmente, quieren obtener todos los beneficios posibles. Si no me creen, pueden intentar decirles que el Salón Xuntian se está preparando para exterminar de inmediato a aquellos miembros de la secta inmortal Tairi que posean la técnica de persuasión, y vean si ayudan a la secta inmortal Tairi o si se alejan y se esconden lo más lejos posible. ¿De verdad eres de Xuntian Hall? Sus ojos se llenaron de ira y apretó los dientes. Deberías sentirte honrado. Como simple estudiante de la fundación, tienes la cualificación para hablar ante mí y que yo te trate personalmente. En circunstancias normales, acabar contigo sería cuestión de chasquido de dedos. Kiner sonrió con desdén y avanzó con su espada. Ya sabes lo que necesitas saber. Tú y la niña que viene detrás, prepárense para partir. Sean obedientes, y tal vez sea más fácil. No me obliguen a usar técnicas de refinamiento de almas para destruir su sentido divino antes de que examine su alma.
Tras observar atentamente los movimientos de Kiner, este se lanzó repentinamente hacia adelante, y la batalla estaba a punto de estallar. Este duelo resultó ser incluso más difícil de lo que había imaginado. Kiner era sumamente astuta y excepcionalmente experimentada. No se valía de su ventaja en el cultivo para atacar con ferocidad, sino que recurría a la rapidez de su espada y su agilidad para tantear constantemente sus métodos y comprobar si había trampas o restricciones dentro de la cueva. Fan Yi se defendió bastante mal. En apenas unos pocos movimientos, ya había sufrido numerosas heridas, y en varias ocasiones estuvo a punto de perder la vida. Esto, inevitablemente, la hizo sentir algo frustrada. Ella había aprendido muchas cosas de Ye Li, especialmente en sus logros en el Dao de los Inmortales de la Espada, que superaban con creces los de su mismo reino, quién sabe cuántas veces. Si se tratara del Long Liang original, no sería rival para ella. Sin embargo, en ese momento, la experiencia en combate de Kiner era mucho mayor que la suya, y tenía que proteger a Yu Minher en todo momento, así que no tenía ninguna posibilidad de retirarse. En ese momento, lo único que podía hacer era intentar por todos los medios retrasarlo, alargarlo hasta que llegara la bestia espiritual del ancestro antiguo. En cuestión de segundos, Kiner había comprendido el lugar. No había trampas ni restricciones, y Fan Yi se vio abocado a una situación desesperada. Tenía la victoria al alcance de la mano e inmediatamente se preparó para lanzar el golpe final y derrotar a Fan Yi. Solo puedo intentarlo una vez. Fan Yi apretó los dientes, respiró hondo y concentró toda su atención. Todavía le quedaba un último recurso. Una técnica que no se atrevía a usar fácilmente, uno que excedía a los límites de su control. Kiner aprovechó el momento oportuno y lanzó su ofensiva final. Llegó muy rápido. Tan rápido que su figura, a los ojos de Fan Yi, no era más que una sombra borrosa. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba justo delante de ella. Justo en ese momento, Fan Yi gritó repentinamente: «¡Vete!». En un instante, la espada de jade que sostenía en su mano se convirtió en un rayo de luz blanca nacarada y salió disparada. Tomada por sorpresa, Kiner no tuvo tiempo de esquivar y tuvo que blandir su espada para bloquear la espada de jade. Una fuerza descomunal estalló y la lanzó volando muy lejos. En un instante, un viento de espada se alzó repentinamente, como el ojo de un enorme tifón, atrapando a Kiner en su interior. Tras ejecutar este movimiento, las piernas de Fan Yi flaquearon de inmediato y se desplomó al suelo. Su respiración se volvió increíblemente agitada, y en un abrir y cerrar de ojos, gotas de sudor del tamaño de perlas cubrieron su frente. Este fue el golpe más fuerte que había presenciado desde que escuchó las conferencias de Ye Li. Este golpe fue suficiente para romper la defensa de cualquier acumulación de ki. Reino cultivador. Pero, como precio, este ataque agotaría toda su energía espiritual. Si lo ejecutaba, perdería la capacidad de volver a luchar. Si no tenía éxito, todo habría terminado. Su visión se fue nublando gradualmente y sus párpados se volvieron extremadamente pesados. Tras resistir 10 respiraciones, finalmente agotó sus fuerzas y se desplomó al suelo. En el mismo instante en que cerró los ojos, la espada de jade del origen dejó de atacar y se convirtió en un rayo de luz, regresando a su cuerpo. El viento de espada se disipó y el rostro de Kiner adquirió un aspecto excepcionalmente feo. Todo su cuerpo estaba cubierto de cortes de espada, con innumerables heridas profundas. Ella nunca había sufrido tal humillación, y fue a manos de una simple fundación. Cultivador. Fue simplemente una gran vergüenza. Con expresión fría, avanzó, agarró a Fan Yi por el cabello y la levantó. Las fluctuaciones de la técnica de refinamiento del alma se condensaron en la punta de una aguja en sus dedos y se clavaron con ferocidad en la frente de Fan Yi. Capítulo 43. Un problema tras otro timbre. Se oyó un sonido brusco y nítido, como el de una aguja de plata golpeando el suelo. El brazo de Kiner fue sacudido violentamente hacia atrás, entumecido por la conmoción, y las puntas de sus dedos se abrieron, haciendo que la sangre corriera por sus mejillas. Enseguida notó que una pluma peculiar había aparecido entre las cejas de Fan Yi en algún momento desconocido. Se parecía exactamente a una pluma de fénix, solo que su color era un extraño negro tinta, que brillaba levemente con una fluorescencia similar a la de una estrella. Una pluma de fénix. Es esa niña.
Ella se dio cuenta. Además de su nirvana en el fuego, el Fénix, la bestia divina, poseía una habilidad divina que podría calificarse de descarada. Una vez activada, ignoraba inmediatamente todas las condiciones y restricciones para lograr una defensa absoluta, que incluso un oponente en la santidad podía vencer. Realm no pudo abrirse paso. Esta habilidad divina no era otra que la pluma de Fénix. Originalmente, para un Fénix bestia divina, esta habilidad divina dependía de la pluma en la parte superior de su cabeza para activarse, pero para cualquier cultivador humano que poseyera esencia de Fénix y linaje, la pluma de Fénix se convirtió en un origen. Hechizo que requería un año completo para recargarse después de un solo uso. Lo que la había repelido era, sin duda alguna, la pluma de Fénix desatada por Yuminger. Ella frunció el ceño y miró fijamente a Yuminger, solo para descubrir que seguía inconsciente y no había despertado, con un tenue destello parpadeando entre sus cejas. A medida que la pluma de Fénix se disipaba, ese destello también se desvaneció. Con un resoplido gélido, Kiner se preparó de inmediato para atacar de nuevo. Tararear. De repente se oyó un leve zumbido, y Kiner frunció el ceño, adoptando inmediatamente una postura defensiva. El sonido provenía de Yuminger, y un aura inquietante comenzó a emanar de su cuerpo. Esa aura, al igual que la anterior pluma de Fénix, era tan negra como la tinta, pero brillaba tenuemente con motas estrelladas. Al principio era solo una brizna, pero luego creció, y en el lapso de 2 respiraciones, miles de hilos habían surgido, meciéndose en el viento como innumerables mechones de cabello. Kiner examinó con cautela esos extraños hilos negros, cuando de repente, uno de ellos se abalanzó sobre ella como una serpiente venenosa. Instintivamente, blandió la espada que tenía en la mano, intentando bloquear el ataque, pero en el instante en que el hilo negro tocó la hoja, la expresión de Kiner cambió drásticamente. Al instante siguiente, hizo algo asombroso. Formó un sello con la mano y cortó instantáneamente la conexión entre ella y la espada que sostenía en su mano. Esta espada era un artefacto mágico que Don Lian había reclamado con una gota de sangre. Estaba conectada a este cuerpo, así que cortar el vínculo con el artefacto mágico era lo mismo que cortarse su propio brazo. En el instante en que se cortó la conexión, sintió un dolor ardiente y agonizante en sus órganos internos. Pero resultó que había tomado una decisión acertada. El hilo negro tocó la hoja y, en un abrir y cerrar de ojos, la envolvió por completo. E inmediatamente después se oyó un crujido metálico, y cuando el hilo negro retrocedió, la espada se rompió en 4 o 5 pedazos, completamente oxidada, y cuando cayó al suelo y fue golpeada ligeramente, se desmoronó en un montón de polvo de hierro. Era como si el hilo negro hubiera absorbido la fuerza vital del metal. La conmoción sufrida al separar el artefacto mágico y la escena que tenía ante sí hicieron que la expresión de Kiner pareciera excepcionalmente fea. Esta escena coincidía con la descripción del físico del Fénix demonio de la Vela Yin en los textos antiguos. La Vela Yin devora espíritus, tócala y morirás. Ni siquiera los objetos inanimados como el metal pudieron escapar. Parece que, aunque la calamidad que nació con esta niña fue borrada, esta extraña habilidad no ha cambiado en absoluto. Tuvo que elevar su vigilancia al máximo nivel, protegiéndose de los innumerables hilos negros. En ese momento, Yuminger no tenía conciencia, y esos hilos negros actuaban por instinto para proteger a su amo, aniquilando todo a su alrededor que pudiera amenazar a Yuminger. Quizás porque Yuminger y Fang Yi estaban lo suficientemente cerca, estos hilos negros, así como la pluma de Fénix anterior, la habilidad divina, todas protegían a Fang Yi. Retrocediendo unos metros, Kiner se sentó con las piernas cruzadas, sus sellos de mano cambiaron y el ki espiritual surgió, envolviendo a Yuminger por completo como una bola de cristal transparente. Esos hilos negros sintieron la amenaza y comenzaron a golpear frenéticamente la barrera de ki espiritual. Cada golpe consumía una gran cantidad de ki espiritual. Pero Kiner no tuvo más remedio que hacerlo. El débil cultivo de este cuerpo solo le permitía usar un método tan seguro para lidiar con Yuminger. De lo contrario, si tan solo una brizna del hilo negro la tocara, este cuerpo estaría acabado. Afortunadamente, Yuminger no tenía ninguna base de cultivo en ese momento, y esos hilos negros eran simplemente energía con la que había nacido, incapaz de soportar un consumo prolongado.
Después de aproximadamente el tiempo que tarda en quemarse una varita de incienso, los hilos negros finalmente se calmaron, retirándose uno por uno al cuerpo de Yuminger, sin más movimientos. ¡Uf, qué fastidio! Kiner suspiró aliviado. Con una ligera percepción, pudo intuir la situación fuera de la cueva. Los jóvenes de las 4 sectas inmortales hicieron honor a su reputación. Los 4 luchaban contra cientos de compañeros y, de hecho, se defendían bien, incluso mostrando señales de poder hacer retroceder a la multitud y ganar, mientras que el centenar de personas que los contenían comenzaban a mostrar signos de fatiga y miedo, mientras que esos 4 luchaban con más valentía a medida que avanzaba la batalla. El tiempo se acaba, parece que solo hay tiempo suficiente para realizar una introspección en una persona. Kiner murmuró para sí misma y se levantó apresuradamente para caminar hacia Fanji. Tras el consumo y el impacto sufridos hasta el momento, su cuerpo estaba casi al límite y no podía permitirse más contratiempos. La técnica de búsqueda del alma se condensó una vez más en una aguja afilada, dirigiéndose hacia el centro de las cejas de Fanji. «Oye, humano». De repente, Kiner sintió una fuerza en el brazo, como si fuera a aplastarlo en pedazos. Una figura había aparecido ante ella en algún momento desconocido, y con su sentido divino, no había logrado detectarla en absoluto. Tienes mucho descaro al usar métodos tan crueles para dañar a mi compañero de clase en la montaña sagrada. La voz grave le produjo a Kiner una sensación de pavor escalofriante. Miró atentamente y vio ante ella a un joven de cabello plateado y ojos rojos, en quien no podía detectar ningún aura, como una piedra o una hoja marchita, lo que hacía completamente imposible que alguien lo notara. Pero la inmensa fuerza en su mano se sentía como si fuera a aplastar el cuerpo inmortal de Don Lian, quien se encontraba en el reino de acumulación de Ki, con vida. Incluso podía oír claramente el sonido de los huesos retorciéndose y deformándose. Kiner no creía en esto, así que movilizó su sentido divino para examinar al joven, queriendo ver más allá de sus cimientos. Sin embargo, la respuesta de su sentido divino fue nula. Al igual que su sensación anterior, ante ella era como si hubiera un objeto inanimado sin aura alguna. Aunque el joven le hablaba y la sostenía con una fuerza asombrosa, todo lo que podía percibir era la nada. Si no hubiera visto claramente al joven, oído su voz y sentido las oleadas de dolor insoportable en su brazo, no habría podido detectar que había una persona allí. ¿Cómo es posible? Ese era el único pensamiento que pasaba por la mente de Kiner en ese momento. Era una auténtica experta del reino del hueso divino. Aunque no podía compararse con los venerables ancianos del Salón Xuntian, en términos de fuerza, y jamás perdería contra el líder de ninguna secta inmortal de primera clase. Una existencia que ni siquiera ella podía detectar. ¿Qué clase de reino monstruoso debía ser ese? ¿Podría ser que este sea ese misterioso ancestro antiguo? Capítulo 44. El castigo celestial se acerca. Kiner pensó rápidamente en cómo escapar y cómo transmitir la noticia de vuelta al Salón Xuntian. En ese momento, el oponente no le daría oportunidad de sacar la ficha de transmisión de voz. Dado su nivel de cultivo, la transmisión de sentido divino no podía llegar tan lejos. El único método viable era abandonar su cuerpo físico, dejar que esa chispa de sentido divino encontrara la manera de escapar, regresar a su cuerpo principal y contactar inmediatamente con el Salón Xuntian para solicitar ayuda. Apretó los dientes y tomó una decisión. Aunque eso significara dañar su sentido divino y dejar heridas de las que sería difícil recuperarse, tenía que transmitir la noticia a Xuntian Hall. Sin importar si la persona que tenía delante era ese misterioso ancestro antiguo, estaba segura de que dentro de la montaña sagrada de la secta inmortal Tai existía una entidad extremadamente aterradora. Superaba la comprensión de una experta en huesos divinos como ella y era muy probable que ya hubiera superado el Reino Santo. Además, esta persona dominaba un método para inducir una epifanía colectiva. Xuntian Hall jamás permitiría que existiera alguien así. De lo contrario, sería una repetición de lo ocurrido con quien perturbó el mundo hace 6000 años. Antes de eso, tenía que confirmar una última cosa. Kiner mordió repentinamente la punta de su lengua y escupió un chorro de esencia de sangre.
Desató su sentido divino sin reservas, sin importarle si el cuerpo físico de Don Liang podría resistirlo, y agotó todos sus esfuerzos para expandir su rango de percepción al límite, lanzándose hacia las profundidades de la montaña sagrada. Necesitaba encontrar una coordenada exacta, una coordenada que le permitiera a Xun Tianhol descender con el castigo celestial y destruir a esa aterradora entidad. Aunque eso significara arrastrar a la muerte a todos los que se encontraban en la montaña sagrada, no importaba. La presión del sentido divino de un experto en huesos divinos fue tan fuerte que casi instantáneamente aplastó el cuerpo físico de Don Liang. Sus huesos se hicieron añicos, su carne se desgarró y colapsó a una velocidad visible a simple vista. Lo encontré. Cuando su sentido divino se expandió hasta su límite, finalmente encontró la aldea en las profundidades de la montaña sagrada. Aunque no podía percibir el aura de aquel misterioso ancestro antiguo, estaba casi segura de que ese era el lugar que estaba buscando. Explotar. De repente, formó un extraño sello con la mano y, antes de que su cuerpo físico colapsara por completo, utilizó su último método de escape. El cuerpo físico, ya sobrecargado, explotó instantáneamente, transformándose en una niebla de sangre que llenó el aire. Esa chispa de sentido divino aprovechó esa brecha, escapó y, aferrándose a una tenue esperanza, intentó huir. Pero antes de que su sentido divino pudiera escapar de la entrada de la cueva, una fuerza de succión impactante la atrapó con fuerza. Al voltear, vio que el joven de cabello plateado tenía la boca ligeramente abierta, como si estuviera inhalando. Ni la niebla de sangre que lo rodeaba ni su sentido divino pudieron escapar de esa aterradora succión, y fueron absorbidos directamente por la boca del joven. A 10 millas de la secta inmortal Tairi, en lo profundo de las montañas y los bosques. PFF. El cuerpo principal de Kiner escupió repentinamente un chorro de sangre, y su rostro se puso pálido como el papel al instante. ¡Qué tipo tan aterrador! No pudo evitar exclamar. Ese joven de cabello plateado no le había dejado margen de maniobra y había devorado directamente esa pizca de su sentido divino. Ella no sabía cuánto tiempo le llevaría recuperarse de semejante daño, pero para ella, todo valió la pena. Rápidamente sacó el dispositivo de transmisión de voz y transmitió la noticia de vuelta a Xun Tianhol. Ubicación confirmada, ubicación precisa transmitida. Por favor, que el cuartel general prepare el castigo celestial de inmediato. Tras unos instantes de silencio, una voz fría respondió desde el otro extremo del dispositivo de transmisión. Recibido. El castigo celestial se está preparando de inmediato. Según la información que transmitiste, el poder de este castigo celestial no tiene precedentes. Su preparación tomará 2 días. Regresa al cuartel general cuanto antes para evitar ser afectado. Al escuchar esta noticia, Kiner no pudo evitar quedar atónito. ¿Necesitan 2 días? ¿Acaso la sede planea arrasar la secta inmortal Tairi? Ella no sabía exactamente cómo funcionaba el castigo celestial, pero sabía que cuanto más tiempo se tardara en prepararlo, más aterrador sería su poder. Un castigo celestial que en otra ocasión había arrasado instantáneamente una montaña y una secta, solo había tardado medio día en prepararse. Y esta vez, realmente hizo falta 2 días completos. Es probable que la potencia arrase con todo en un radio de decenas de kilómetros. Si eso fuera cierto, probablemente esta vez, los representantes de las distintas sectas serían enterrados junto con la secta inmortal Tairi. El otro extremo del token de transmisión de voz solo envió 2 palabras aún más frías. Merece la pena. Tras escuchar esas 2 palabras, Kiner permaneció en silencio durante un largo rato. Sí, valió la pena. Para frenar a esa fuerza descomunal, que superaba su comprensión y que seguía causando caos en el mundo, y para evitar que se repitiera lo sucedido hace 6000 años, valió la pena. Aunque eso significara sacrificar a los prodigios y líderes del 90% de las sectas del actual mundo de cultivo, con tal de que ese monstruo pudiera ser eliminado, todo valía la pena. Comprendido. Ella respondió, se giró para mirar en dirección a la secta inmortal Tairi, con una mirada que no podía describirse ni como lástima ni como burla brillando en sus ojos, luego dio un paso en el aire y se alejó volando. En la montaña sagrada. Tos. Fang Yi tosió violentamente varias veces y despertó aturdida.
E inmediatamente descubrió que estaba sentada con las piernas cruzadas. Detrás de ella, el lobo plateado, que había completado su transformación en forma humana, apoyaba la barbilla en una mano mientras que con la otra le presionaba la espalda, transmitiéndole hebras de ki espiritual. Señor Lobo Plateado. Justo ahora, ¿dónde está la persona que estaba luchando contra mí? Fang Yi se giró rápidamente para preguntar. Está muerto. Silverwolf bostezó. Él mismo hizo explotar su cuerpo físico, y yo me tragué su sentido divino de un solo bocado, así que no te preocupes. No. Eso no servirá. Lobo Plateado, por favor, dile inmediatamente al ancestro viejo que esa persona era de Xuntian Hall. Usó posesión en el cuerpo de mi hermano mayor para venir a recabar información sobre el ancestro viejo. Fang Yi explicó con expresión de pánico. Si su cuerpo físico fue destruido por él mismo, seguramente estaba quemando puentes, queriendo usar su sentido divino liberado para buscar la ubicación del ancestro. Me temo que ya descubrió la residencia del ancestro y la transmitió al Salón Xuntian. ¿Salón Xuntian? Silverwolf miró a Fang Yi con cierta confusión. ¿Sí? Por favor, informen al ancestro inmediatamente y pídanle que dé por terminada la evaluación y evacúe a la multitud. Los métodos del Salón Xuntian son suficientes para destruir toda la secta inmortal Tai. Será demasiado tarde si nos demoramos más. Al ver la expresión de terror de Fang Yi, Silverwolf no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Nunca había oído hablar del Salón Xuntian, pero había escuchado a Shen mencionar que en este mundo había mucha gente poderosa, algunos de los cuales podían arrasar montañas y ríos con facilidad. Si Fang Yi decía la verdad, temía que la residencia de su maestro fuera destruida inevitablemente. Pero, ¿cómo debería contárselo a su profesor? Hablar abiertamente y sin rodeos era definitivamente imposible. Incluso si lo decía, su profesor podría no creerle necesariamente. Parecía que, en este asunto, primero tenía que contárselo a Shen y dejar que Shen encontrara la manera de persuadir a su maestro. Lo entiendo. Volveré ahora mismo para avisar a mi profesor. En cuanto a ese grupo de gente de fuera, ten cuidado. Silverwolf echó un vistazo hacia el exterior de la cueva. Sí, señor, no se preocupe. Fang Yi asintió apresuradamente. La batalla en el exterior había llegado a su fin. Si bien los miembros de las 4 sectas inmortales estaban al límite de sus fuerzas, habían logrado resistir. El 80% de la multitud que había acudido a asediarlos ya había perdido la capacidad de seguir luchando, y el 20% restante se mostraba tímido y temeroso de dar un paso al frente con facilidad. Era hora de poner fin a este caos y afrontar juntos el inminente castigo celestial del Salón Xuntian. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 45. Métodos de respuesta. En lo profundo de la montaña sagrada, en la residencia de Yi, la evaluación había estado en pleno apogeo durante los últimos días, así que Yi simplemente les dio a todos los estudiantes un descanso colectivo. Aprovechó este tiempo libre para revisar detenidamente la información de los nuevos estudiantes registrada por el sistema y, de paso, para descansar unos días. En ese momento, Yi se estaba quedando dormida en un sillón reclinable. Toc, toc. Profesor, ¿está ahí? Este alumno tiene algo que comunicar. La voz de Shen provino del exterior, despertando a Yi, que estaba dormitando. Shen, bostezo, adelante. Yi se frotó los ojos y se incorporó. Aunque no podía ver, percibía la luz a su alrededor a través de sus párpados y calculaba que ya debía estar anocheciendo. Shen entró por la puerta con expresión profundamente preocupada. ¿Qué es? Yi preguntó con cierta confusión. Te oigo suspirar. ¿Has tenido algún problema? Sí, profesor. Hay un anciano formidable en el pueblo vecino que dice que, tras observar el cielo, se avecina una tormenta eléctrica. El anciano me pidió que le dijera que lo mejor sería terminar la evaluación y evacuar el lugar cuanto antes para evitar ser alcanzados por la tormenta. Shen se rascó la cabeza y ofreció una explicación, al menos plausible.
Este alumno pensó que sería mejor que usted, profesor, tomara la decisión, así que no me apresuré a decírselo a los demás. Quería consultarle primero antes de informar a todos. Una tormenta eléctrica, eso no es poca cosa. Y Elías sintió pensativo. En efecto, había conocido a ancianos muy precisos a la hora de predecir el tiempo. Antes de las grandes tormentas, solía haber algunas señales, y los ancianos sabían interpretarlas. Dado que se habían tomado la molestia de avisar, probablemente no se equivocaban. Sin embargo, estaba algo preocupado. Con tantos estudiantes a los que reubicar, realmente no sabía cuál era la mejor manera de hacerlo con tan poco tiempo de antelación. Además, la tormenta eléctrica abarcó una zona muy extensa, con la posibilidad de extenderse por decenas de kilómetros, lo que dificultó la evacuación desde el principio. Además, tras la tormenta eléctrica, es probable que el pueblo sufra graves daños, y que los estudiantes ni siquiera tengan donde alojarse. Pensando en esto, Eli dirigió sus pensamientos al sistema, queriendo ver si podría ser de alguna utilidad. Casualmente, justo cuando dirigió su atención al sistema, el sistema también le dio un mensaje. Se han detectado rayos de altísima intensidad, que se prevé que impacten en esta zona dentro de 48 horas. Anfitrión, por favor, finalice la evaluación. El sistema proporcionará 2 planes de respuesta. Anfitrión, por favor, considere cuidadosamente antes de tomar una decisión. Plan 1. Guiar a todos los estudiantes para que se reubiquen y encuentren otro lugar donde alojarse. Este plan requiere un gasto considerable. El anfitrión perderá el 90% de los recursos acumulados y, simultáneamente, el jardín de los duraznos, así como todos los edificios, como el campo medicinal y las tierras de cultivo. Al completar este plan, el anfitrión recibirá como recompensa un paquete de reconstrucción. Plan 2. Reúna a todos los estudiantes y construya instalaciones de protección contra rayos. Estas instalaciones son de un solo uso y no se pueden reutilizar. Consumirán el 30% de los recursos acumulados actualmente por el anfitrión. Al completar este plan, el anfitrión recibirá recompensas regulares con un multiplicador del 1000%, además de un aula especial adicional como recompensa. Y Eli terminó de escuchar ambos planes y se sumió en profundos pensamientos. Por motivos de seguridad, el plan 1 era más seguro. La existencia del paquete de reconstrucción podría solucionar el problema del alojamiento, pero las pertenencias acumuladas previamente se perderían. Aunque era una lástima, su ventaja radicaba en su seguridad. En comparación, el plan 2 conllevaba mayores riesgos, pero él se inclinaba más por el plan 2. Creía que el sistema no proporcionaría este plan sin motivo. En cuanto a las llamadas instalaciones de protección contra rayos, el sistema seguramente proporcionaría un plan de diseño completo. Siempre que los estudiantes trabajaran juntos, sería posible completarlo. En definitiva, él también se mostraba reacio a abandonar este lugar, reacio a ver cómo los frutos del arduo trabajo de los estudiantes en la construcción y el cultivo se esfumaban así sin más. Elijo el plan 2. Y Eli tomó una decisión. Confiaba en que el plan proporcionado por el sistema era fiable, que podría proteger el arduo trabajo de los estudiantes y que podría evitar que se enfrentaran a la difícil situación de ser desplazados. Se confirma la elección del anfitrión. Se entregan los planos de diseño para las instalaciones de protección contra rayos. Anfitrión, por favor, utilícelos con sensatez. Hashem, corre la voz. Suspende temporalmente la evaluación y reúne a todos los estudiantes en el pueblo. Necesito que todos trabajemos juntos en una tarea muy importante. Si lo logramos, no tendremos que evacuar. Y Eli dio instrucciones. Además, por favor, pídanles a los ancianos de la aldea vecina que vengan también. Esta vez, necesitamos su ayuda. Muy bien, este estudiante irá de inmediato. Al oír las palabras de Eli, Hashem se animó de inmediato. Como era de esperar. El profesor tenía una manera de resolver este asunto. El maestro era verdaderamente digno de ser llamado maestro. Incluso con el castigo divino del Salón Xuntian inminente, se mantuvo tan firme como el monte Tai, y aún pudo idear un método de respuesta. Dentro de la secta inmortal Tai, su excelencia planta inmortal, ¿es esto cierto?
Tras escuchar el relato de Ashen, los ancianos de las distintas sectas sintieron un escalofrío. Xun Tianhol había enviado gente para infiltrarse y espiar la ubicación del viejo ancestro, y estaba a punto de descender con castigo divino para arrasar a las decenas de millas circundantes. Ninguno de ellos había recibido noticias de Xun Tianhol, pero el castigo divino ya se estaba preparando. Claramente, Xun Tianhol ya había considerado a Señor un objetivo que debía ser eliminado a toda costa, incluso si eso significaba enterrarlos a todos con él. Que nadie entre en pánico. El maestro ya tiene una contramedida. Por favor, den por terminada la evaluación de inmediato y reúnanse todos en la residencia del maestro. El maestro los guiará a todos para que soporten el castigo divino. Ashen dijo con expresión seria. Les reitero a todos. El salón Xuntian no les dijo nada porque temían que, si evacuaban, alertarían al maestro, lo que le permitiría escapar sin problemas. Ni se les ocurra irse sin más. Si el salón Xuntian se entera, no los perdonarán. Por favor, confíen en el maestro. El maestro sin duda podrá guiarlos a todos a través de esta tribulación. Si lo han entendido, por favor, finalicen la evaluación y vengan conmigo. La multitud se miró entre sí. No tenía ninguna duda sobre las palabras de Ashen. Ese era el estilo de Xun Tianhol. Todos lo sabían en el fondo de sus corazones. Tal como había dicho Ashen, Xun Tianhol ya había comenzado su plan. Si se retiraban ahora ya afectaban el plan de Xun Tianhol, probablemente Xun Tianhol no los dejaría escapar fácilmente. Maldita sea. Esos tipos de Xun Tianhol están acosando demasiado a los demás. Exacto. Los mayores nos bendicen a los menores, pero solo piensan en consolidar su propio estatus. En mi opinión, después de esto, deberíamos unir fuerzas e ir al salón Xuntian a exigir una explicación. Bien. Debemos ir a exigir una explicación. La multitud estaba indignada. Muy bien, ya que no hay objeciones, partamos con su excelencia. Planta inmortal. Este palacio dará por terminada inmediatamente la evaluación y llevará a los jóvenes a refugiarse con el viejo ancestro. He Yunlu bajó la mano y dijo. Tranquilos, todos. Esta vez, el salón Xuntian ha ido demasiado lejos. Una vez que superemos esta tribulación, este palacio sin duda tomará la delantera en el enfrentamiento con el salón Xuntian. Si no pueden dar una explicación razonable, este palacio será sin duda el primero en alzarse y rebelarse contra el salón Xuntian. Capítulo 46. El castigo celestial desciende en lo profundo de la montaña sagrada, dentro del pueblo. Los ancianos y los jóvenes de todas las sectas y facciones ya se habían reunido aquí. De camino hacia aquí, los mayores les habían dicho claramente a los más jóvenes que el examen había terminado, que toda competencia quedaba suspendida y que, a partir de ahora, todos debían obedecer las órdenes de los mayores para superar una crisis masiva. Una vez que todos se hubieron reunido, Li, acompañada por Uji y Ashen, se presentó ante la multitud. La multitud que se encontraba abajo miraba al verdadero Li con profunda reverencia. Todos, al igual que He Yunlu antes que ellos, sintieron la presión del gran Dao Supremo que emanaba de Li, y nadie se atrevió a cuestionar a este joven. Li se aclaró la garganta y los saludó. Estimados estudiantes, lamento mucho haber cancelado sus exámenes con tan poca antelación. Según mis cálculos, una fuerte tormenta eléctrica azotará a este lugar en 2 días. Necesito que todos trabajen juntos para construir una instalación de protección contra rayos. Mientras hablaba, Li señaló con la barbilla a Uji y Ashen. Vayan a distribuir los planos a todos según la numeración. Uji y Ashen comenzaron de inmediato a distribuir los llamados planos. Todos los que estaban abajo, sin excepción, abrieron los ojos de par en par al recibir los planos. Los diagramas no eran los pararrayos ni las torres de atracción de rayos que Li había imaginado, sino más bien un antiguo mapa de formación de hechizos. El plano de cada persona estaba marcado con la posición específica que debía ocupar. La gran formación completa requería 108 personas para su control. El ojo de la formación más interna debía ser gestionado por los expertos ancianos, con los 2 expertos del Reino Santo, Flying Swan Sword Saint y He Yunlu, como líderes, y los 34 expertos ancianos restantes como apoyo, formando así los 36 espíritus celestiales.
La capa exterior requería 72 aprendices para controlar las 72 bases de la matriz, formando así los 72 demonios terrenales. Juntos, formarían esta grandiosa formación defensiva definitiva conocida como la formación origen de los 108 cielos y la tierra. Todos los presentes habían oído hablar de esta formación y la habían visto en textos antiguos, pero ninguno de ellos había tenido contacto directo con esta antigua y grandiosa formación. Incluso la secta inmortal Beidou, especializada en el Dao de talismanes y formaciones, solo contaba con literatura antigua que registraba la formación, pero sin el método para establecerla. Quienes estaban familiarizados con las formaciones geológicas generalmente sabían que esta antigua y grandiosa formación podía remontarse a 6000 años atrás, aquella era de gran agitación en el mundo. Al ver estos planos, todos respiraron aliviados. La tarea imposible de resistir el castigo celestial del Salón Xuntian de repente parecía menos absurda. El testimonio más impresionante de esta grandiosa formación proviene de una guerra sin precedentes ocurrida hace 6000 años, que afectó la situación del mundo entero. Cuenta la leyenda que, durante aquella guerra, un maestro de formaciones de talismanes sin igual dirigió a 108 cultivadores menores con niveles de cultivo desiguales, para formar esta formación y proteger una puerta de montaña. Resistieron durante 7 días y 7 noches bajo el bombardeo de cientos de expertos del Reino Santo del bando contrario hasta que llegaron los refuerzos, y la formación no sufrió ni el más mínimo daño. Después de que todos revisaron los planos, Eli advirtió: sé que estos planos son algo complejos y que a muchos estudiantes les puede resultar difícil entenderlos. No se preocupen. Solo tienen que recrear los requisitos que aparecen en los planos. Ya le pedí a Ujid que preparara los materiales necesarios. Mientras hablaba, Eli señaló en la dirección que tenía a su izquierda. Allí se apilaba una gran cantidad de suministros que Uji había preparado según los requisitos de los planos. Y Eli no los revisó, suponiendo que solo eran cosas necesarias para construir pararrayos. Pero cuando la multitud los vio, no pudieron evitar jadear al unísono. Piedras espirituales, minerales preciosos e innumerables tesoros del cielo y la tierra. Esos elementos se integrarían en las bases de la formación, convirtiéndose en las piedras angulares indestructibles de la gran estructura. La multitud se mostró aún más confiada. Por favor, tenga la seguridad, profesor, de que haremos todo lo posible para completar los planos. Bien. Todos prepárense y comiencen a trabajar. El tiempo apremia, gracias a todos por su arduo trabajo. 2 días después, dentro del Salón Xuntian. Tras un periodo de recuperación, Kiner finalmente había recuperado parte de su vitalidad y, a primera hora de esta mañana, llegó a la sala de deliberaciones. En ese momento, la sala estaba abarrotada, con todos los venerables ancianos sentados alrededor de la mesa, contemplando un cristal de color púrpura, Cian de la mitad de la altura de una persona que descansaba sobre la mesa. Capas de luz de relámpago flotaban sobre el cristal, como incontables serpientes pequeñas deslizándose sobre él. El brillo púrpura Cian ya cubría el 99% de la superficie del cristal, dejando solo el último retazo. Ese era el artefacto mágico para activar el castigo celestial. El castigo celestial era una imponente formación transmitida por el Salón Xuntian desde tiempos ancestrales. Una vez cargada de energía, podía desencadenar una tormenta capaz de destruir los cielos y arrasar la tierra en cualquier lugar del mundo, reduciendo a cenizas a las personas u objetos que debían ser aniquilados. El anciano principal se puso de pie y recorrió con la mirada a la multitud. El castigo celestial está a punto de llegar. Me he preparado para desatar el castigo celestial. ¿Alguien tiene algo más que decir? Los venerables ancianos presentes se miraron entre sí y susurraron brevemente. Entonces una persona intervino. Maestro de la secta, no tenemos objeciones, pero hay un punto que le pido que tenga en cuenta. Hablar. Esta vez, la aniquilación afectará al 90% de las sectas del mundo del cultivo. Sus líderes y discípulos perecerán en el castigo celestial. Cuando llegue ese momento, todas las sectas y facciones causarán problemas. Le pido al maestro de secta que tome las medidas necesarias con antelación. Un asunto menor. Para la estabilidad del mundo del cultivo, este es un sacrificio necesario.
El anciano principal dijo en voz alta. Notificaré personalmente a cada secta y facción, y en nombre del Salón Xuntian, proporcionaré la compensación adecuada. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? No tenemos más objeciones. Todos juntaron las manos en respuesta. Mientras las palabras caían, la luz púrpura cian del cristal se llenó por completo. El castigo celestial, capaz de convertir en cenizas todo en un radio de decenas de kilómetros, estaba listo. El anciano principal extendió la mano y la presionó sobre el cristal, gritando, por la estabilidad del mundo. Yo, Qiu Wei, el 63º maestro de secta del Salón Xuntian, desato el castigo celestial. En la montaña sagrada, con tan solo una varita de incienso restante hasta el momento que mencionó Yeli, las 108 personas más fuertes del grupo entraron en la gran formación para comenzar los preparativos finales. Hiyulu y el santo de la espada del cisne volador estaban de pie uno al lado del otro en el centro de la formación, mirando hacia el cielo. Hermano cisne volador, ¿crees que podremos sobrevivir a esta calamidad? Hiyulu preguntó de repente. Esta es una magnífica formación creada por el antiguo ancestro de tu secta inmortal Tai. ¿Por qué te falta confianza? El santo de la espada del cisne volador bromeó con una sonrisa. Tranquilos, esto pasará. Una vez que sobrevivamos a esta calamidad, iremos juntos al Salón Xuntian a exigir una explicación. Bueno. Hiyun lo asintió y luego se giró para mirar a la multitud. Todos, prepárense. El castigo celestial se acerca. Hoy le haremos ver a Xuntian Hall que este supuesto castigo celestial no es suficiente para destruirnos. Mientras las palabras caían, un viento violento se levantó repentinamente. El cielo despejado que un segundo antes estaba libre de nubes se agitó instantáneamente con nubes negras que se extendieron a lo largo de decenas de kilómetros. Un trueno retumbó, el cielo se oscureció de repente, como si el apocalipsis hubiera llegado. Capítulo 47. El peor escenario posible dentro de la imponente formación, todos contuvieron la respiración, contemplando las nubes de tormenta en el cielo. Casi todos presenciaban por primera vez con sus propios ojos la tribulación celestial del Salón Xuntian. La presión destructiva era tan inmensa que dificultaba la respiración de todos. Activen la formación. Hiyunlu, situado en el centro de la formación, dio una señal, y todos se apresuraron a formar sellos con las manos. La grandiosa formación se manifestó, expandiéndose incontables veces en apenas unos instantes. Si alguien observara desde arriba en ese momento, vería que el área cubierta por la formación ya había superado el alcance de las nubes de tormenta de la tribulación celestial, envolviendo por completo la zona en un radio de 100 millas alrededor de la montaña sagrada. Auge. Un rugido ensordecedor estalló cuando las nubes de tormenta de la tribulación celestial reunieron su última gota de energía. Los relámpagos comenzaron a agitarse. La tribulación celestial había descendido. En un instante, innumerables relámpagos cayeron del cielo, cegadores y brillantes. Truenos resonaron por doquier. Tras unos cuantos estruendos, no se oyó ningún otro sonido, y a todos les quedó un zumbido prolongado en los oídos. Al caer el relámpago, una fina cortina de luz dorada se elevó desde la imponente formación. A simple vista, esa delgada cortina de luz dorada parecía tan frágil como el papel, como si pudiera ser perforada con un solo dedo. Sin embargo, cuando los incontables rayos impactaron la cortina dorada, estos simplemente se dispersaron, dejando pequeñas ondas en la superficie. Quienes estaban protegidos por la cortina no sintieron nada más que el zumbido en sus oídos provocado por el trueno. Dentro de la casa de Yeli. Uji, ¿cómo está el tiempo afuera? ¿Qué? ¿Qué dijo, maestra? El trueno es demasiado fuerte. Uji se inclinó mucho y preguntó. Yeli alzó la voz unos cuantos tonos. Dije, ¿cómo está el tiempo afuera? Es espectacular. Pero no pasa nada, el pueblo no se ha visto muy afectado. Uji gritó. Maestro, ¿cuánto cree que durará esta tormenta eléctrica? Es difícil decirlo. Algunas tormentas eléctricas pueden durar un mes entero. Esperemos que no dure tanto. Yeli negó con la cabeza, sintiéndose algo inseguro en su interior. Según la información del sistema, el índice de finalización de las instalaciones de protección contra rayos era del 99,7%.
No había alcanzado la perfección del 100% y presentaba algunos defectos menores. Ahora, solo le quedaba esperar que estos pequeños defectos no causaran mayores problemas y que lograran superar la tormenta sin contratiempos. Salón Xuntian. Transcurrió aproximadamente media hora, y la primera ronda del bombardeo de la tribulación celestial estaba a punto de terminar. Qiuhui apoyó las manos sobre el cristal, cerró los ojos y concentró su energía, preguntando: «La primera ronda de la tribulación celestial está a punto de terminar. Comprueba el estado del objetivo». El anciano encargado de observar al objetivo respondió de inmediato, informando al venerable señor: «Durante la primera ronda de la tribulación celestial, el objetivo está completamente ileso». En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos los presentes quedaron atónitos. Completamente ileso. ¿Cómo es posible? Esta vez, la tribulación celestial se preparó durante tanto tiempo. Incluso un simple rayo basta para rivalizar con el trueno dorado que entra en los santos. ¿Cómo podrían salir ilesos? Tranquilos todos. Qiuhui ladró con dureza. El objetivo esta vez es mucho más poderoso de lo que imaginábamos, por eso nos hemos preparado durante tanto tiempo. Prevemos que una sola ronda de la tribulación celestial no será suficiente para aniquilarlos. La tribulación celestial que hemos preparado esta vez durará 3 días y 3 noches completas. No creo que, solo con sus propias fuerzas, pueda soportarla. Al oír esto, la multitud se sintió un poco más tranquila. El poder de este oponente era verdaderamente sin precedentes. Pero la intensidad de la tribulación celestial también fue sin precedentes. Una tribulación celestial que durara 3 días y 3 noches completas seguramente los aniquilaría. La segunda ronda de la tribulación celestial está a punto de comenzar. Observen con atención. ¿Sí? Dentro de la montaña sagrada, una tras otra, los relámpagos bombardeaban sin cesar la imponente formación. Las ondas en la cortina de luz dorada se sucedían sin pausa, y las 108 personas dentro de la formación no se atrevían a relajarse ni un instante. Finalmente, la primera ronda de la tribulación celestial terminó, y los relámpagos retrocedieron por un momento, dando a todos una breve oportunidad para recuperar el aliento. Todos, no se relajen. Las nubes de tormenta no se han disipado, así que seguramente habrá más. Manténganse alerta en todo momento. Hiyunlu llamó a todos. A su lado, el santo de la espada del cisne volador observó la imponente formación con cierta preocupación y susurró: «Adaji, he calculado que, tras resistir esta primera ronda de la tribulación celestial, la formación ya ha sufrido un desgaste considerable. A este ritmo, me temo que es solo cuestión de tiempo antes de que se rompa». Hiyunlu suspiró para sus adentros al escuchar esto. No hay nada que podamos hacer al respecto, los diagramas de formación y los materiales que nos dio el maestro son excelentes, pero lamentablemente, no podemos replicar esas estructuras de formación tan sutiles. Esperemos que la formación se mantenga. He observado estas nubes de tormenta, y la energía que contienen parece tener un límite fijo. Basándome en el consumo de la última tanda de rayos, me temo que se necesitarán 36 rayos para agotar la energía de las nubes de tormenta. El santo de la espada del cisne volador frunció el ceño mientras miraba al cielo. Pero a este ritmo de desgaste, la formación no podrá resistir 36 golpes. Si mis cálculos son correctos, la formación colapsará al 35º golpe. En realidad, Hiyunlu sintió un escalofrío en el corazón y preguntó en voz baja: «Si eso es realmente así, debo decírselo al profesor inmediatamente. De lo contrario, es demasiado tarde». El santo de la espada del cisne volador negó con la cabeza. Una vez que el Salón Xuntian fije su objetivo en la zona de la tribulación celestial, esta región quedará sellada. Aunque el ancestro antiguo pudiera marcharse, nosotros no podríamos, es nuestra incompetencia. Si la formación realmente no puede resistir hasta ese momento, como dije, seremos nosotros quienes rompamos la ronda final de rayos. ¿Te refieres a destruir las nubes de tormenta? Hiyun lo había adivinado más o menos a qué se refería el santo de la espada del cisne volador. Cuando llegue ese momento, no quedará mucha energía en las nubes de tormenta. Si todos atacamos con toda nuestra fuerza, deberíamos poder destruirlas.
El santo de la espada del cisne volador esbozó una sonrisa amarga. Lo único es que, los que estamos aquí probablemente no volveremos. Hiyunlu no respondió, mirando en silencio al santo de la espada del cisne volador. A Flyen Suame Swordsaim no le importó, sino que sonrió aliviado. Antes de conocer al ancestro viejo, creía que no quedaba nadie en este mundo al que temer. La única entidad de la que debía tener cuidado era Xuntian Hall. Mientras manejáramos bien Xuntian Hall, mi secta inmortal de las 7 espadas podría perdurar en este mundo. Solo ahora siento de verdad lo que significa que haya seres más allá de los seres humanos, y cielos más allá de los cielos. Si esta vez realmente tenemos que pagar con nuestras vidas, te pido, Hada, que intercedas por mí ante el anciano. Por favor, suplícale al anciano que acepte a mis discípulos de las 7 espadas. Con la guía del maestro, podré descansar tranquilo. Deja de decir esas cosas tan derrotistas. No hay necesidad de que empieces a confiarme a tus discípulos ahora. Si quieres que tus discípulos de las 7 espadas asistan a las lecciones del viejo ancestro, conserva tu vida y suplícale tú mismo al viejo ancestro. Hiyunlu puso los ojos en blanco mirando al santo de la espada del cisne volador, molesta. Todavía tenemos que ir al salón Xuntian y exigir una explicación a esos bastardos. Jeje, así es, todavía tenemos que ir a exigir una explicación. El santo de la espada del cisne volador rió con modestia, y la preocupación en su rostro desapareció. Prepárense, la segunda ronda de rayos se acerca. Capítulo 48. El gran despliegue se derrumba 3 días después, dentro del monte Athos. Las 108 personas que formaban la gran formación estaban todas recostadas en el suelo, exhaustas al extremo. Muchas ya estaban pálidas y les costaba incluso mantenerse en pie. Habían transcurrido 34 rondas de rayos, y todos habían llegado a su límite, pero la nube de tormenta aún no se había dispersado, acumulando energía para el siguiente bombardeo. Aguanten todos. A la nube de tormenta ya no le queda mucha energía. El santo de la espada del cisne volador se obligó a mantenerse alerta para consolar a los demás. Hemos resistido hasta ahora. No podemos rendirnos ahora. Todos, usen la máxima velocidad para regular su ki y prepárense para resistir el próximo rayo. La gente en la gran formación se sentó con las piernas cruzadas para regular su ki. Tras haber experimentado los 34 rayos anteriores, habían adquirido suficiente experiencia. La nube de tormenta tardaba lo que dura una varita de incienso en acumularse para el siguiente rayo, y este era el único momento que tenían para recuperar el aliento. No podían desperdiciar ni un solo segundo. El santo de la espada del cisne volador y Hiyunlu estaban de pie uno al lado del otro en el ojo de la matriz, con expresiones algo serias. Como era de esperar, el próximo rayo debería marcar el límite de la gran matriz. El santo de la espada del cisne volador suspiró en voz baja. Cuando comience el próximo rayo, ambos inyectaremos nuestra percepción divina en la gran formación. Si aparece algún daño, lo repararemos de inmediato con nuestra percepción divina. De esta forma, deberíamos poder sobrevivir a este rayo sin peligro. Muy bien. Hiyunlu respondió con mucha decisión. Pronto, transcurrió un instante, como si fuera una varita de incienso, y la nube de tormenta volvió a arreciar. Todos se pusieron de pie uno tras otro, preparándose una vez más para poner en marcha la gran matriz y comenzar la 35ª resistencia. El trueno descendió, la delgada barrera dorada se alzó y todo volvió a ser igual que antes. El santo de la espada del cisne volador y Hiyunlu integraron inmediatamente su sentido divino en la gran formación, revisando cuidadosamente cada rincón de la misma. Pronto apareció el primer daño. El santo de la espada del cisne volador notó de inmediato la brecha y movilizó rápidamente su sentido divino para sellarla. Le siguieron de cerca el segundo y el tercero. Tal como había previsto, esos minúsculos defectos en la gran matriz impidieron que resistiera por completo 36 rayos. Esta vez, la gran matriz llegó a su límite. Comenzaron a aparecer innumerables grietas una tras otra. Aunque él y Hiyunlu las sellaban y reparaban a una velocidad vertiginosa, no lograban contener la aparición de las grietas. Pronto, la aparición de grietas superó por completo la eficacia de las reparaciones. Comenzaron a aparecer fisuras visibles en la delgada barrera dorada,
como una cáscara de huevo que se ha roto por primera vez, y luego, tras esa primera grieta, se extendieron cada vez más fisuras. Todos los que se encontraban en la gran formación sudaban de nervios. Si ni siquiera podían sobrevivir esta vez, serían los primeros en perecer bajo el trueno. Es inútil. Adaji, no puedo seguir el ritmo de las reparaciones de mi lado. El santo de la espada del cisne volador observó el creciente número de huecos y apretó los dientes mientras transmitía su voz. Por mi parte es igual. Hiyunlu se sentía igualmente impotente. La velocidad a la que aparecían las grietas era vertiginosa. Por cada una que reparaba, aparecían 3 más. Cuanto más reparaba, más grietas había. Solo hay una manera. Hiyunlu endureció su corazón, se mordió la punta de la lengua y escupió una bocanada de esencia de sangre. La esencia de sangre se convirtió instantáneamente en una gran niebla de sangre que se dispersó y luego se fusionó con la gran formación. ¿Qué significa esto? El caballero de la espada del cisne volador no entendió y miró a Hiyunlu con expresión confusa, solo para ver a Hiyunlu formando un sello con la mano. Entonces, una gran cantidad de luz de fuego carmesí dorado comenzó a emerger dentro de la formación. Esas llamas estaban reparando continuamente las grietas en la gran formación. La aparición de las llamas carmesí y doradas hizo que la gran formación, que estaba al borde del colapso, se estabilizara una vez más. Todos se regocijaron, excepto el santo de la espada del cisne volador, quien notó que algo andaba mal. Detente rápido. Aunque nuestras reparaciones no pueden seguir el ritmo del daño, es suficiente para que la gran formación sobreviva a este obstáculo. Si agotas tu energía vital, tu sentido divino seguramente será destruido, y ni siquiera un inmortal podría salvarte. Observó que la energía vital del cuerpo de Hiyunlu se desvanecía como una compuerta que se abre. Esa era la base de la esencia de un cultivador. Una vez agotada, el sentido divino colapsaría, y sería como si quedara aislada para siempre de los 3 reinos, sin que nadie pudiera salvarla. ¿Hay tiempo suficiente? Tú y yo sabemos que no. Hiyunlu respondió con una sonrisa amarga. Lo único que puedo hacer es estabilizar la gran formación para que sobreviva a esta oleada de rayos. El resto te lo dejo a ti. El santo de la espada del cisne volador no respondió, solo apretó los dientes y permaneció en silencio. Sabía muy bien que en ese momento no podían pedir ayuda a nadie, ni siquiera al viejo ancestro. Cuanto más profunda era la formación, más difícil resultaba dibujarla. Incluso para un maestro como él en el reino sagrado, no pudo dibujar completamente la formación fuente de los 108 cielos y tierras. Esta fue la razón fundamental por la que esta formación se había perdido. El ancestro debió haber consumido incontables cantidades de esencia y sentido divino para dibujar el diagrama de la matriz. De no ser por eso, no le habría quedado la energía suficiente para operarla personalmente. En ese momento, solo podían esperar que Hiyunlu resistiera. Solo sobreviviendo a esta ronda habría una manera de intentar derrotar a la nube de tormenta. Mientras tanto, dentro de la casa de Ili estaba sentado, apoyado contra la ventana, sintiendo el viento furioso del exterior, y sentía una gran preocupación en su corazón. De repente, el sistema envió una notificación. Se ha detectado que la instalación de protección contra rayos está dañada y está a punto de colapsar. Lo que más le preocupaba finalmente había sucedido. El equipo de protección contra rayos defectuoso finalmente no pudo resistir. Actualmente, la instalación de protección contra rayos puede repararse. La reparación consumirá el 10% de los recursos acumulados del anfitrión. Esta reparación es de un solo uso. La instalación de protección contra rayos quedará completamente destruida tras su uso. ¿Desea repararla? Reparar. Ili respondió sin dudarlo. En ese momento, solo podía rezar para que el sistema pudiera ayudarle a superar esta dificultad. Reparación confirmada. Se deduce el 10% de las reservas de recursos del anfitrión. Comienza la reparación. Dentro de la gran formación, la conciencia de Hiyunlu se fue desdibujando gradualmente. Lo único que quedaba era la sensación de que su energía vital se escapaba continuamente y su incapacidad para reunir fuerzas. El sonido del trueno seguía siendo ensordecedor. No pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Parece que este es mi final.
De repente, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una extraña energía invadió su cuerpo sin previo aviso, lo que sobresaltó a Ji Yunlu. Esa energía en realidad estaba reponiendo la esencia del fénix dentro de su cuerpo. Su visión se aclaró, y solo entonces vio que esa extraña energía provenía del jardín de té del pueblo. Allí se había plantado una gran extensión de narcisos fénix, que era la fuente de su esencia fénix. En ese momento, la esencia fénix en esa tierra fénix se estaba transformando en una cinta carmesí dorada, que fluía continuamente hacia su cuerpo. Al mismo tiempo, las numerosas plantas espirituales del campo medicinal también irradiaban una extraña energía que se extendió por la gran formación y alcanzó a todos, restaurando las pérdidas de cada uno. Ji Yunlu no pudo evitar sentirse rebosante de alegría. Es el ancestro viejo. El ancestro viejo está movilizando la energía del cielo y la tierra para apoyarnos. Ánimo a todos. Resistan el rayo con todas sus fuerzas. Al oír esto, todos recuperaron la esperanza de inmediato. Las grietas en la delgada barrera dorada comenzaron a disminuir gradualmente bajo las frenéticas reparaciones de la esencia fénix, y la presión se hizo cada vez menor. Cuando el último rayo se disipó y la nube de tormenta volvió a entrar en la fase de acumulación de energía, la delgada barrera dorada finalmente no pudo resistir y se hizo añicos. Capítulo 49. Permisos ocultos, superando la tribulación Salong Suntian. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Qiuhui casi rugió, con las venas de su frente hinchadas. 3 días completos de rayos, 35 castigos celestiales. Y aún así no habían logrado herir al oponente lo más mínimo. ¿Qué clase de monstruo es ese? Al parecer, la gran formación que resistía al castigo celestial, al presentarse ante el soberano, se ha hecho añicos. El anciano que observaba el objetivo informó apresuradamente. La ubicación del objetivo ha perdido su protección. No deberían poder volver a desplegar la gran formación en tan poco tiempo. Por fin se ha roto, bien. Desplegar semejante ejército debe haber consumido una enorme cantidad de su esencia. Sin duda no podrán resistir de nuevo. Aprovechemos la oportunidad y eliminémoslos. Al oír esto, Qiuhui se preparó de inmediato para lanzar el castigo celestial final. Soberano, por favor espere. Lanzar el castigo celestial de inmediato dañará gravemente su esencia. Basta de tonterías. ¿Cómo podemos darle un respiro a un oponente tan temible? Concéntrense en las observaciones. No se preocupen por mí. Qiuhui rugió, activando inmediatamente el cristal para lanzar el castigo celestial final. Un chorro de sangre contaminada salió disparado de su boca. Provocar el castigo celestial antes de que se acumularan las nubes de tormenta era como usar su propia esencia para activar la matriz del castigo celestial. Ese tipo de agotamiento hirió gravemente su esencia en un instante. Pero ya no le importaba nada de eso. Y jamás le daría al oponente otra oportunidad de respirar. Esta vez, lo destruiría por completo. En la montaña sagrada, retumbar. El repentino sonido del trueno hizo que todos palidecieran de miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el rayo cayó tan rápido esta vez? El santo de la espada del cisne volador gritó alarmado. Adaji, ya no puedes actuar. Llévate a los jóvenes y retírate. El resto de vosotros que aún tenéis fuerzas para luchar, seguidme y derribad las nubes de tormenta. Con un llamado a la acción, los líderes de las distintas sectas sacrificaron sus tesoros mágicos uno tras otro, con la intención de luchar contra las nubes de tormenta hasta la muerte. En un instante, los destellos de las hojas y las sombras de las espadas, junto con feroces llamas y vientos huracanados, se elevaron hacia el cielo, directamente hacia las nubes de tormenta. Dentro de la casa de Yeli, maldita sea. ¿Por qué no ha terminado aún la tormenta eléctrica? Sistema. ¿Hay alguna otra manera? Date prisa. Yeli llamó al sistema presa del pánico. Las instalaciones de protección contra rayos habían sido destruidas, pero la tormenta eléctrica no daba señales de amainar. Si no se encontraba una solución pronto, todos los que estaban allí probablemente perecerían bajo la tormenta. Se ha detectado que el rayo final está a punto de caer. Según los cálculos del sistema, se proporcionan 2 soluciones al anfitrión. Opción 1.
Permitir que la tormenta eléctrica se produzca. El anfitrión perderá aleatoriamente el 30% de sus reservas de recursos y un número aleatorio de estudiantes. Como compensación, el sistema le proporcionará al anfitrión un número igual de estudiantes nuevos. Opción 2. Activa temporalmente los permisos ocultos del sistema para eliminar la tormenta eléctrica. El anfitrión perderá aleatoriamente el 30% de sus reservas de recursos y perderá aleatoriamente uno de sus 5 sentidos. Opción 2. Eli tomó la decisión sin siquiera pensarlo. Ya estaba ciego. Había perdido la vista, uno de los 5 sentidos. Solo conservaba el oído, el gusto, el olfato y el tacto. No temía perder ninguno de ellos. ¿Cómo se podían comparar estas cosas con la seguridad de la vida de sus alumnos? Se confirma la elección del anfitrión. Se activan temporalmente los permisos ocultos. Se deducen recursos. El anfitrión perderá el sentido del gusto. Los permisos del sistema están en ejecución. Por favor, no realice otras operaciones. Y Eli notó inmediatamente que de repente no podía saborear nada en su boca. Pero no se sentía mal en absoluto. Al contrario, se sentía increíblemente afortunado. Todavía podía oír las risas de los estudiantes y tocar sus rostros sonrientes. ¿Qué importancia tenía ese pequeño precio? Fuera de la casa. Los líderes de la secta estaban casi desesperados. Habían agotado todos sus recursos y utilizado todas sus técnicas características, pero las nubes de tormenta permanecían tan inamovibles como una montaña. Ni siquiera el golpe más poderoso del santo de la espada del cisne volador, arriesgándose a que su cuerpo de Dharma colapsara, logró dispersar las nubes de tormenta. No hay esperanza. El santo de la espada del cisne volador se desplomó al suelo, riendo amargamente. Parecía que, en definitiva, no eran rival para Xuntian Hall. De repente, un zumbido llegó a los oídos de todos, provocando que miraran a su alrededor con sorpresa. El trueno retumbaba. No deberían haber podido oír un zumbido tan sutil, pero en ese momento, se oía con una claridad increíble. En su búsqueda del origen, todos se dieron cuenta de repente de que cada rincón del pueblo, los campos, los jardines medicinales, las plantaciones de té, los estanques, cada planta espiritual emitía fluctuaciones de energía. No solo eso. Cada rincón de la montaña sagrada, cada brizna de hierba y árbol, incluso el suelo y las piedras de la propia montaña, comenzaron a emanar energía, convergiendo hacia la residencia de Eli. El viejo ancestro ha entrado en acción. Todos estaban eufóricos. Solo el viejo ancestro podría movilizar la energía del cielo y la tierra a una escala tan exagerada. Pronto, la energía del cielo y la tierra se condensó en un brillante loto de 7 colores sobre la residencia de Eli. Su poder era suficiente para hacer temblar de miedo incluso a un experto del nivel del santo de la espada del cisne volador. El loto voló sin decir palabra hacia las nubes de tormenta, entrando en la capa de nubes y desapareciendo entre los 10.000 pies de aterradores relámpagos. Todos contuvieron la respiración, mirando fijamente las nubes de tormenta. Nadie se atrevió a emitir el menor sonido. Auge. Finalmente, con una explosión ensordecedora, las nubes de tormenta que cubrían decenas de kilómetros se dispersaron repentinamente. En cuestión de segundos, desaparecieron sin dejar rastro. El cielo se despejó y el sol brilló con fuerza. Todos sintieron un alivio inmenso, como si hubieran sobrevivido a una catástrofe. Solo entonces se dieron cuenta de que ya no tenían fuerzas para resistir. Se desplomaron al suelo uno tras otro. Muchos perdieron el conocimiento y cayeron en un sueño profundo al tocar el piso. Salón Xuntian. PFF. Kyuubi escupió repentinamente un chorro de sangre y cayó hacia atrás, poniendo su rostro tan pálido como el papel en un instante. Soberano. Todos se apresuraron a rodearlo. Al verlo, quedaron tan impactados que se quedaron sin palabras. El estado actual de Kyuubi era como si hubiera sufrido un verdadero castigo celestial. No había cicatrices ni señales de impacto, pero sus huesos, carne, sentido divino y esencia habían sufrido daños tan graves que resultaba difícil describirlos con palabras. Era como si una mano invisible lo hubiera aplastado con fuerza hasta dejarlo en ese estado. Enviar mensaje.
Kyubui levantó la mano temblorosamente y dio órdenes con voz débil. Ordenen a todos los que estén de viaje de negocios que regresen al cuartel general, todos los asuntos quedan suspendidos temporalmente. Además, abran la tumba del arma divina. Al oír las palabras tumba del arma divina, todos los presentes se quedaron boquiabiertos. La tumba del arma divina era una tierra prohibida del Salón Xuntian. Cada soberano del Salón Xuntian se transformaba en una marioneta espiritual al acercarse su hora y la guardaba en la tumba del arma divina. Si el Salón Xuntian sufría un desastre de destrucción total, la tumba podía abrirse para usar a las marionetas espirituales ancestrales contra el enemigo. La tumba del arma divina llevaba casi 1000 años sin abrirse. Hoy, volvería a ver la luz del día. Claramente, el castigo celestial no había logrado eliminar a ese monstruo, y ese monstruo sin duda buscaría venganza contra el Salón Xuntian. Debéis estar preparados, este adversario ya ha superado nuestra comprensión. Incluso abrir la tumba del arma divina podría no ser suficiente para derrotarlo. Si de verdad no podemos vencerlo, entonces solo nos quedará usar el plan final. Capítulo 50. Todos, vámonos. Dentro del monte sagrado, la tormenta de la tribulación celestial finalmente había llegado a su fin, al menos temporalmente. Después de 3 días y 3 noches de arduo trabajo, todos pudieron finalmente tomar un merecido descanso. Dentro de la casa de Ili, Uji y Shen estaban informando de las pérdidas. Según una estimación aproximada, se han producido pérdidas en las plantaciones de té, los campos de plantas medicinales y las tierras de cultivo, pero afortunadamente no son extensas. Las plantaciones de té y los campos de plantas medicinales fueron los más afectados, con pérdidas cercanas al 30%. Está bien siempre y cuando todos estén a salvo. Y Elías sintió, sin sentir en absoluto ninguna pena por esas pérdidas. Si las cosas se destruían, se podían reconstruir. La afirmación de Uji de que todos están a salvo fue lo que más lo alegró. Profesor, a partir de ahora, vamos a intensificar nuestras clases. Los alumnos sienten que antes fuimos demasiado permisivos. Muchos de ellos no pudieron ayudar esta vez y se sienten muy culpables. Quieren aprender más rápido para poder contribuir en el futuro. Hashem propuso esto en nombre de los demás monstruos espirituales que ya vivían allí. Este incidente les había causado una inmensa inquietud. Ante un adversario de este nivel, no podían hacer nada. Si la gente de las distintas grandes sectas no hubiera unido fuerzas para controlar la gran formación, y si el maestro no hubiera intervenido en el último momento, habrían sido reducidos a cenizas por el rayo que caía, sin posibilidad de resistencia. Y Eli sonrió y asintió. De acuerdo, entonces te daré más lecciones. Por cierto, ¿cómo están los habitantes del pueblo vecino? Están todos bien, solo que estarán ocupados unos días. Dijeron que descansarán un poco antes de venir a verte, ya que tienen algo que comentar. Bien, bien. Deberían descansar bien. Que los alumnos los cuiden. Deben estar agotados después de haber estado tan ocupados estos últimos días. Mientras charlaban, alguien llamó a la puerta de repente, seguido de la voz de Ji Junlu. Profesor, ¿está usted ahí? Hablando del rey de Roma. Adelante. Y Eli gritó apresuradamente. La puerta se abrió y Ji Junlu, el santo de la espada del cisne volador, el hada Miaofa y la abuela Jinhua entraron juntos. Habían venido a dar las gracias al viejo ancestro. A sus ojos, el ancestro se había esforzado enormemente en dibujar los diagramas de la formación, pero no había logrado configurarla a la perfección. Esto obligó al ancestro a movilizar a la fuerza el ki espiritual del cielo y la tierra para dispersar las nubes de tormenta en el último momento. Uno solo puede imaginar el enorme agotamiento que debió haber sufrido el ancestro. Pero cuando vieron a Eli, se dieron cuenta de que el precio que había pagado era mucho mayor de lo que habían imaginado. En el momento en que entraron, lo sintieron. Un aura del Gran Dao Supremo había aparecido en el cuerpo de Eli. Al igual que el aura del Gran Dao Supremo sobre los ojos de Eli, este era un sello descendido de algún Gran Dao Supremo. Esta vez, el sello había caído sobre la boca de Eli. El Gran Dao Supremo que sellaba los 5 sentidos era resultado de la ley del cielo y la tierra. Una vez que alguien tocaba la ley del cielo y la tierra, la forma en que lo hacía determinaba cómo quedaba sellado. Esta vez, el sentido del gusto de Eli quedó sellado.
No se trataba simplemente de no poder saborear la comida. Eliminó por completo la posibilidad de que Eli consumiera cualquier sustancia espiritual. Los antiguos registros del clan inmortal mencionaban a un cultivador de alquimia sin igual cuyos métodos eran asombrosos. Incluso había refinado un núcleo dorado sin igual que, al ser consumido, otorgaba la santidad de inmediato. Sin embargo, debido a esto, esa poderosa figura también quedó sellada. Desde entonces, ninguna píldora espiritual ni tesoro celestial y terrenal podía entrar en su boca. Por muchas que consumiera, no tendrían el más mínimo efecto. En ese momento, Eli estaba en el mismo estado. Los corazones del grupo estaban llenos de culpa. Para alguien del nivel de un ancestro antiguo, mejorar el cultivo solo podía basarse en la comprensión de la ley del cielo y la tierra, complementada con la ingesta de grandes cantidades de tesoros del cielo y la tierra. Sufrir este sello sin duda reduciría drásticamente la velocidad del progreso del ancestro antiguo. Profesor, lo sentimos, no logramos configurar el arreglo correctamente según los diagramas, lo que le causó muchos problemas, dijo Ji Yunlu débilmente. Sin embargo, a Eli no le importó en absoluto. Agitó la mano y sonrió. Ya lo has hecho muy bien. Si no te hubieras esforzado tanto estos últimos días, las consecuencias habrían sido aún más graves. Es solo un pequeño detalle. No te lo tomes a pecho. Y Eli habló con ligereza. En su opinión, no era para tanto. Pero al oír esto, Ji Yunlu y los demás se sintieron aún peor. Más allá de la culpa había una rabia infinita. El viejo ancestro vivía aquí recluido, educando a todos. Ni hablar de hacerles daño. Ni siquiera les dirigió una palabra dura. Sin embargo, ese salón Xuntian había desplegado una tribulación celestial tan masiva, con la intención de erradicar al antiguo ancestro. Si Fang Yi y los demás no hubieran entrado accidentalmente en la montaña sagrada y encontrado por casualidad la residencia aislada del viejo ancestro, nadie sabría siquiera que el viejo ancestro sigue vivo en el mundo hoy en día. Sin embargo, Xuntian Hall seguía actuando sin importarle lo correcto o lo incorrecto, queriendo dar muerte al viejo ancestro, incluso a costa de involucrar a las diversas grandes sectas y hacer que los líderes de secta y los prodigios de esas sectas murieran con él. Por el bien de la estabilidad mundial. Mierda. Esto era claramente en aras de su propio dominio, para eliminar cualquier amenaza potencial. ¿Cómo podían merecer el nombre de Xuntian después de hacer semejante cosa? ¿Cómo podían merecer el estatus de guardianes de la paz en el mundo del cultivo? Profesor, he venido hoy a despedirme de usted. Ji Yunlu respiró hondo y dijo. Aunque hemos escapado por poco de este desastre, todavía estamos conmocionados, y tú también has trabajado mucho. Deberías descansar bien. Pensamos aprovechar esta oportunidad para dar un paseo y relajarnos. Esa fue la explicación a la que llegaron tras discutirlo. Si le hubieran dicho directamente al viejo ancestro que iban a tener problemas con Xuntian Hall, probablemente no habría estado de acuerdo. Era mejor decir que iban a salir a despejarse. Al viejo ancestro le tranquilizaría oír eso. Efectivamente, al oír esto, Eli asintió de inmediato. Es bueno salir más. De hecho, no hace falta que me avises. Si quieres salir, ve. Nunca he dicho que solo puedas venir a clase todos los días y que no puedas ir a ningún otro sitio. Solo una cosa. Tengan cuidado cuando salgan y no provoquen problemas fácilmente. Ya no son tan jóvenes, pero como me tienen en alta estima y me llaman maestro, tendré la suficiente entereza como para darles este recordatorio. Al oír esto, el grupo asintió apresuradamente. No sabían que las palabras de Eli en realidad solo significaban que se divirtieran y se mantuvieran a salvo. Lo que escucharon fue, esta vez, cuando vayan a buscar problemas con Xuntian Hall, actúen dentro de sus posibilidades y no actúen precipitadamente. Todos ustedes son expertos reconocidos en el mundo del cultivo. No necesito enseñarles cómo manejar las cosas. Tenga la seguridad, profesora, de que volveremos pronto. Resulta que la evaluación se suspendió temporalmente. Cuando regresemos, prepararemos la evaluación nuevamente y seleccionaremos a los estudiantes que usted desee, profesora. El grupo ahuecó los puños, se puso de pie respetuosamente y salió de la sala. En la entrada del pueblo, los líderes de las distintas sectas ya se habían reunido y estaban esperando.
Xuntianjol había provocado la ira del público. Esta vez, harían que Xuntianjol les diera explicaciones. Todos, el maestro ya ha aprobado nuestras acciones. Xuntianjol ha ido demasiado lejos. Este incidente incluso ha provocado que el maestro sea sellado por la ley del cielo y la tierra. Ji Yunlu se acercó al frente de la multitud y habló en voz alta. En cuanto se pronunciaron esas palabras, la ira de todos se encendió al instante. Todos, síganme. Vamos de viaje a Xuntianjol. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Ciegos, pero el sol entra en el aula. Sombras que aprenden la primera palabra. Un paraíso en la montaña. Luego una voz que a mi puerta llama. No son niños, son dioses.